Hombres y mujeres del mundo. La locución de hoy tiene como apoyo ideas que nos llegan de tres grandes humanistas de nuestra América Latina. Los tres llegaron a tener el privilegio de ser electos a la presidencia de la República en sus países correspondientes. El primero de los tres es Juan Bosch, dominicano. El segundo, Salvador Allende, presidente de Chile. Y tercero, que todavía ostenta la posición de presidente, es el presidente de México, Manuel López Obrador, conocido como AMLO. Los tres tienen un denominador común, que han sido luchadores desde temprana edad por la libertad, la dignidad, la soberanía, la autodeterminación de sus pueblos. Los tres pensaron por encima de todo que la política es ciencia y es arte. Ciencia porque hay que estudiarla, hay que conocer los fenómenos y los hechos sociales que han provocado la transformación en el globo terráqueo como en la misma especie humana, de acuerdo a las etapas y los ciclos. Los tres han considerado que la política es ciencia porque tiene que ver con el pueblo, con la sociedad, con la humanidad, porque tiene que ver con la naturaleza, con el ecosistema, el medio ambiente, la montaña, los bosques, los ríos. Los tres han considerado que la política es la expresión de la belleza, del amor y de la ética y de la solidaridad y la lealtad. Los tres han estado imbuidos por los principios del humanismo que en honor a la verdad lo encarnó el Jesús de Nazaret. Los tres parece ser que fueron grandes lectores de la Biblia, del Nuevo Testamento y de todo cuanto guarda relación con los pasajes del Jesús de Nazaret. Los tres han considerado que la política no es para alimentar odio, sino respuestas, conclusiones, ideas a ser discutidas, debatidas. Que la política es la expresión de no pensar que llegar al poder o ejercer la política es para enriquecerse, para una respuesta personal, individual, sino que la política es la respuesta a buscar para el bien de todos y todas y de los pueblos. Que la política es la expresión de los cambios y transformaciones de raíz que deben darse en toda sociedad, en toda nación. La política no te enseña a amar el dinero, ni amar el poder, sino ver el poder como un instrumento para servir, y la política por la entrega total para educar y concientizar. Los tres han tenido como denominador común que antes de llegar al poder hablaban con su pueblo, y después que llegaron al poder siguieron hablando con su pueblo, dialogan con su pueblo. Juan Bosch, por ejemplo, llega en octubre del 61. De inmediato empieza a hablar por radio comercial, de 1 a 1:30, todas las tardes, de lunes a viernes. Pero educando al pueblo, enseñándole, y le hablaba de la historia del país y de la humanidad. Le enseñaba hablando con términos muy suaves y sencillos, que el pueblo pudiera entenderlo. Porque para esa época, más de un 65% eran hombres y mujeres que no sabían leer y escribir. Y no obstante saber leer y escribir eran analfabetos funcionales,
que no sabían razonar ni interpretar correctamente las palabras ni las ideas. Pero eso pasaba en México en una época y también pasó en Chile. López Obrador todos los días habla con su pueblo desde que llegó a la presidencia. De lunes a viernes, 1 hora, y los fines de semana, al igual que Juan Bosch, se iba al campo a buscar las masas, a nutrirse con el calor del pueblo. Asimismo lo hizo Salvador Allende. Conferencia por aquí, conferencia por allá, en las universidades, en las escuelas, transmitiéndole mensajes de reivindicaciones y de luchas permanentes a los jóvenes y buscando las sabias orientaciones de los ancianos. Es decir, que nosotros hoy queremos que ustedes comprendan que para esos 3 personajes el pueblo fue todo, por encima de todo el pueblo, para bien de todo el pueblo, sin el pueblo nada. Los 3 consideraron siempre el principio que para bien de todos, primero los pobres. Y los 3 tuvieron un concepto de lucha por proteger el patrimonio nacional. Luchaban por adquirir el derecho de sus empresas que las transnacionales, multinacionales, los grandes capitales se habían ya posesionado y tuvieron que reivindicar esos derechos. Salvador Allende allá en Chile con todo lo que era el ferroníquel. Eso le provocó el golpe de Estado. Allá en México con todo el petróleo y el sistema energético, al igual que Juan Bosch, que siempre consideró que la energía eléctrica y el agua no se privatizaban. Por ese amor hacia los pobres y las luchas reivindicativas de los campesinos y de aquellos que andaban descalzos y de los trabajadores y de los desposeídos, los sin nombres y apellidos, le dieron el golpe de Estado en septiembre 25 del 63 a Juan Bosch. Y en el 1975 le dieron el golpe de Estado a Salvador Allende. Y en los 6 años que López Obrador en México lleva en el poder, en una lucha feroz y titánica por provocar las grandes transformaciones de esa nación, ha encontrado siempre los resorte de la corrupción del Poder Judicial, los tentáculos de influencia de los empresarios y el gran capital nacional y extranjero, haciéndole la vía difícil, en particular a través de los medios de desinformación, como dice él, no de información, que responden a los intereses del gran capital. Él terminará su mandato, pero hasta el último segundo, y después no le dejarán respirar tranquilidad. Pero como López Obrador dice, el que no comete pecado ni nada ha hecho mal, tiene su alma limpia y puede vivir tranquilo y se irá en su autorretiro a una pequeña villa que tiene en uno de los estados del sur de México. Allí ya a los 71 años, a descansar, porque empezó las luchas cuando tenía 16 años, como le empezó Juan Bosch cuando se fue al exilio, como le empezó toda una vida Salvador Allende. ¿Y por qué te traigo esos 3 personajes y esos ejemplos? Es para que tú sepas que en la humanidad han existido hombres buenos y nobles, que se han entregado por entero a las luchas a favor de su pueblo, de sus respectivos países, que no fueron ladrones ni corruptos, no obstante haber pasado por el poder. Los 3 creyeron que había que formarse un partido fuerte, que su toma de poder tenía que ser el resultado de un partido organizado y lleno de mística y de conceptos y de principios de nobleza y de dignidad y de honradez para con su pueblo.
luchar por su pueblo, elaborar la plataforma, el plan de nación de pueblo, pero pensando por encima de todo en las grandes mayorías y poner a circular y girar en todo el proceso, todos los sectores, pero ajustado a los principios de la ley, de leyes que emanen justicia y al mismo tiempo lo que debe de ser toda una solidez económica y social para un pueblo, de respeto. Estructuras políticas que se formen teniendo un concepto del respeto y la lealtad al patrimonio del pueblo. Pero ocurre que en nosotros, en nuestro país, después del Consejo de Estado para acá, solo en 7 meses se respiraron aire de nobleza, de dignidad, de bondad y de lealtad. Todos después traicionaron la patria. Todos después hirieron la patria. Todos después impidieron que los recursos del patrimonio del pueblo a través de los impuestos pudieran ser retornados a los ancianos, ser retornados a nuestros niños y nuestros hijos a las escuelas, construyendo escuelas a través de politécnicos, con carácter de politécnico, con laboratorios sanitarios, baños para niños y niñas, hijos de hombres y mujeres decentes y nobles como son los pobres, los trabajadores y los campesinos de nuestro pueblo. Después de Juan Bosch, desde el Consejo de Estado hacia acá, nadie, absolutamente nadie, ha luchado por los pobres de nuestro pueblo, ni ha lanzado las ideas para que se pueda motivar, que surja el ideal del sueño de liberación de nuestros campesinos, que tengan tierra, que la puedan cultivar, que puedan vender los productos y tengan mercado seguro y financiamientos estables y a bajos intereses. Que tengan becas nuestros hijos, de aquellos que no tienen suficiente en la familia para poder estudiar desde la primaria hasta la universidad y la especialidad. Que no haya cierre en las universidades para aceptar nuestros hijos. Que no haya cierre para entrar en el trabajo como médico, poniendo límites y trabas en las especialidades. Ellos dieron ejemplo. Ellos hicieron ver que ese partido político tenía que nutrirse y amar al pueblo. Ellos hicieron ver que ese partido tenía que tener estructura como de círculo de estudio, como lo soñó Juan Bosch, para educar, concientizar al pueblo. Que donde hubiese un analfabeto, en un círculo se leyera en voz alta para que él también lo entendiera y le enseñáramos a aprender a leer y escribir. Y donde existiese una unificación de criterio en todo el territorio de cada miembro. Pero enseñaron uno y el otro. Enseñaron que vivía, que estar en el corazón del pueblo, que se estaba llamado a conversar con el pueblo, a buscarlo, a tocar las puertas, pedirle permiso para entrar, tomar un café, discutir, dialogar, abrazarse y besar a un pueblo. No pensando en el puesto que me van a dar, no pensando en cuánto me voy a ganar, no pensando cuánto voy a sustraer de un ministerio, sino pensando cómo debo de elaborar conductas para dar los pasos de bienestar para un pueblo. Buscando la historia de estos 3 grandes hombres, llego a la conclusión que los seres humanos necesitan bienestar. Nadie puede ser feliz sin trabajo, alimentación, salud, vivienda o cualquier otro satisfactor básico. Un hombre en la pobreza piensa en cómo vivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales. Se permite aclarar, como dicen ellos, pero el sentido de la vida no debe reducirse únicamente a la obtención de lo material, a lo que poseemos o acumulamos.
una persona sin apego a un código de principios no necesariamente logra la felicidad. Debe buscarse siempre el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Procurar que a nadie le falte lo indispensable para la subsistencia y cultivar los mejores sentimientos y actitudes hacia nuestros semejantes. Como se observa, estos tres grandes hombres de nuestra América, siempre existió el denominador de la lucha, como repito, por los pobres, la liberación, la educación del pueblo, enseñarle a trabajar y proporcionarle trabajo, hacer al pueblo pobre y campesino y trabajador un pueblo feliz y seguro de sí mismo. Quiero que sepan que debemos de vivir luchando por la transformación, no ser egoísta ni individualista como nos enseñó a nosotros el liberalismo, el conservadurismo. No hacemos nada con solo pensar en uno, sin pensar en el vecino, en los demás, en buscar cómo aunar esfuerzo y voluntades y aprender para también convertirnos en orientadores de los otros. Eso le corresponde a los partidos políticos, enseñar la política como lo quiso Juan Bosch. Pero sus hijos, en su mayoría, consideraron que para poder tomar el poder y mantenerse había que masificarse. No importa que fueran analfabetos o no, lo que se necesitaba era el voto, como lo hacen los que estuvieron por otros partidos en el poder, el PRD, ahora el PRM. Pero se olvidan que la política es mística, que la política es alimentar amor y alimentar la transformación por los derechos esenciales. La política lleva por sí algo esencial y es que yo debo de educar al pueblo, que yo debo de organizar al pueblo, que yo debo de orientar al pueblo, que yo debo de transmitirle ilusiones y esperanza a un pueblo, no vivir en debates estériles. No, el partido de oposición es para presentar propuesta contundente, es para responder con respuesta, con propuesta contundente, que el pueblo lo entienda. Un partido es para vivir en el seno y en el corazón del pueblo, en las entrañas del pueblo, no repartiendo, no dando dádiva, sino transmitiéndole toma de conciencia, despertar la conciencia de un pueblo para que siga mi lado y yo a su lado, agarrado de mano hacia la gran transformación. Qué pena que eso no existe en nuestro país. Qué pena que los líderes políticos no le hablen a su pueblo para enseñarle, educarle y concientizarle por su liberación como pueblo, su liberación como ser humano, y por provocar la adhesión, la alianza, la unión entre sí en las empresas, los sindicatos, en los barrios, las asociaciones y clubes culturales, en los campos, las asociaciones campesinas. Ojalá que pueda escuchar mis palabras. Si no te gustan, si te mortifican, si te hacen daño, te pido que no sufra por mí, por tanto apaga el canal o apaga la emisora. Sácala. Pero si le encuentra valor, compártelo con otro. Transmítele el pensamiento y el sentimiento a otros. Ojalá que un día en nuestro país podamos tener una vanguardia, no igual ni parecida, pero por lo menos que comparta la forma de ser de Salvador Allende, de Chile, de López Obrador de México y de Juan Bosch. No hipócritas,
no conservadores, no egoístas, no individualistas. Piensa en ti, pueblo, búscate y pueda autoconocerte y un día engrandecer tu patria y a tu familia. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.